Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a analizar la estructura y la anatomía de los testículos, como así también la producción de los espermatozoides, tanto desde el punto de vista celular como desde el punto de vista endocrinológico. Los testículos son los órganos sexuales primarios en el caso de los machos del ser humano. Son dos órganos que se han desarrollado durante el desarrollo embrionario dentro de la cavidad abdominal. Pero poco antes del nacimiento, los testículos descienden y quedan alojados en una especie de bolsa que se conoce como escroto. ¿Por qué esto es importante? Porque para que se produzcan los espermatozoides en su interior, tiene que haber un control muy fino de la temperatura, que en general es de unos 2 grados menos que la temperatura corporal. Por eso, subiendo o bajando los testículos más o menos cerca de la cavidad abdominal, se puede regular la temperatura mientras esté contenido en el saco escrotal. Ahora bien, si analizamos la estructura de un testículo, vamos a ver que está dividido en lóbulos. Estos lóbulos son aproximadamente 250 y en su interior contienen unas estructuras tubulares conocidas como túbulos seminíferos. Es en el interior de estos túbulos seminíferos donde se va a producir la espermatogénesis o la formación de los espermatozoides. Si analizamos un poco más en detalle un túbulo seminífero, lo que vamos a encontrar entonces es que va a estar compuesto por dos tipos de células. Las células espermatogénicas o células germinales, que van a ser las células que van a dar origen a las células reproductoras o en este caso específicamente los espermatozoides. Estas células germinales van a encontrarse en distintos estadios de desarrollo, siendo las más indiferenciadas las espermatogonias, que se encuentran pegadas a la membrana basal del túbulo seminífero. Esta espermatogonia es una célula diploide. ¿Qué quiere decir? Que tiene una doble dotación cromosómica y que en el caso del hombre van a ser 22 pares de autosomas y un par sexual. Específicamente en ese par sexual va a ser XY. Ahora bien, estas espermatogonias son células que están en permanente división mitótica, generando más espermatogonias, que en algún punto alguna de estas espermatogonias van a ingresar en un proceso de diferenciación para producir espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios, observen que siguen siendo diploides. En la medida en que se va produciendo la diferenciación de estas células germinales, nos vamos a ir alejando de la membrana basal del túbulo seminífero hacia la luz del túbulo seminífero, donde van a finalmente ser depositados los espermatozoides maduros. Entonces, volvamos. Tenía mi espermatogonia diploide que se diferenció en un espermatocito primario que también es diploide. Aquí lo que va a ocurrir es la meiosis 1. Entonces voy a obtener dos células, pero que ahora se ha producido una reducción de su número cromosómico a la mitad. Ya tengo células haploides. Recordemos que en la meiosis 1 lo que se separan son los homólogos de los cromosomas. Estos espermatocitos secundarios haploides van a sufrir la segunda división meiótica y en este caso se van a separar las cromátides. Por lo tanto, yo voy a mantener el número haploide con el que ya venía. 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual, que en el caso del hombre puede ser o X o Y. Entonces, estas células se conocen como espermátide. Cada espermatocito secundario por meiosis 2 va a dar origen a dos espermátides. Y estas espermátides haploides, por un proceso conocido como espermiogénesis, van a dar origen a los espermatozoides haploides maduros funcionales. En este proceso, entre otras cosas, se ha perdido una parte importante del contenido citoplasmático, como así también se ha desarrollado de manera importante el flagelo. Entonces, hasta acá hemos hablado de las células germinales y las células reproductoras ya formadas, los espermatozoides. Pero dentro del túbulo seminífero vamos a encontrar otro tipo de células que son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli, la función que tiene es darle sostén estructural y nutricional a las células reproductoras y germinativas para la producción de los espermatozoides. Ahora, por fuera del túbulo seminífero, por dentro de los lóbulos, voy a encontrar las células de Leydig. Estas células lo que van a hacer es producir testosterona. Para terminar con esto, analicemos un poquito la ultraestructura de un espermatozoide. Va a tener una pieza que es la cabeza. En esta cabeza vamos a encontrar dos estructuras prominentes. El acrosoma, que va a ser un elemento fundamental para poder penetrar
al óvulo y el núcleo que va a contener el material genético haploide. Luego tenemos un cuello que lo que hace es separar la cabeza de la pieza media. La pieza media es rica en mitocondrias. ¿Por qué? Porque a continuación viene el flagelo eucariota que forma la cola del espermatozoide y que justamente como debe batir de manera muy importante para poder llegar a las trompas de falopio donde tiene que producirse la fecundación, necesita una gran cantidad de energía suministrada por estas mitocondrias. Para terminar con los contenidos que tienen que ver con la formación de los espermatozoides, nos está faltando analizar la fisiología endocrina. Justamente las hormonas masculinas se conocen como andrógenos y si bien el principal es la testosterona producida por los testículos, por las células de Leydig de los testículos, tenemos otros andrógenos producidos por la corteza suprarrenal que incluye la androsterona y la androsteneidona. Bien, la testosterona producida por estas células va a tener como función no solo producir espermatozoides, sino también darle las características sexuales secundarias a los machos de nuestra especie. En este caso, eso va a incluir aumento de masa muscular y aumento de estructura ósea, maduración de la laringe, por eso se produce el cambio de voz, va a aumentar el vello corporal, va a aumentar la sudoración, como así también la producción de sebo por las glándulas sebáceas. Y eso en muchos casos viene acompañado de la aparición de un olor característico producto de bacterias que empiezan a depositarse. Todo esto tiene un ciclo biológico. La producción de testosterona es importante durante el desarrollo embrionario, pero luego al nacimiento decrece y se vuelve a activar aproximadamente a partir de los 10 años, hasta 40 o 45 años. A esa edad empieza a descender su producción, pero a diferencia de la mujer va a descender de manera muy paulatina y no de manera brusca como ocurre cuando la mujer llega a la menopausia. La andropausia es un proceso mucho más paulatino y transicional. La regulación de la testosterona está dada por un eje que se conoce como hipotálamo hipófisis gonodal o testicular en el caso específico del hombre. El hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonodotrofinas o GnRH que va a ir a trabajar sobre la adenohipófisis o hipófisis anterior para que produzca las hormonas gonadotróficas, luteinizante y folículo estimulante. Ambas van a ir a actuar sobre los testículos. La hormona luteinizante va a trabajar sobre las células de Leydig para producir testosteronas, mientras que la folículo estimulante va a ir a activar a las células de Sertoli para que a través de su sostén nutricional participen de la espermatogénesis. Entonces, la testosterona más el aporte nutricional de las células de Sertoli van a permitir la formación de espermatozoides. Cuando el nivel de testosterona pasa el nivel homeostático, lo que va a producir es un proceso de retroalimentación negativa por el cual el propio aumento de testosterona va a inhibir tanto a la GnRH como a la LH. Y las células de Sertoli ante este estímulo van a producir inhibina, que lo que van a hacer es inhibir a la FSH para de esta forma alcanzar los niveles homeostáticos de testosterona. Para terminar, chicos, es importante resaltar como conceptos que se producen una gran cantidad de espermatozoides, casi 1000 espermatozoides por minuto, y se producen entre 200 y 300 millones de espermatozoides por eyaculación. Con esto, chicos, yo creo que más o menos terminamos con estos contenidos y bueno, en los próximos iremos analizando estructuras y fisiología femenina. Se acabó. Chao, chao.